Buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando me imagino que en todo el mundo de habla hispana, habla española, a lo largo y ancho del continente americano. Esperemos que del otro lado del Océano Atlántico también. Estamos aquí, nos reúne hoy una ocasión especial. Estamos conmemorando al excelentísimo, genial, brillante, divertidísimo, incombustible, gran poeta del idioma Ernesto Cardenal. Y para acompañarnos en esta charla de hoy vamos a tener a dos súper invitados de lujo. Imposible tener mejores invitados para la ocasión. Serán los dos grandes escritores nicaragüenses, Sergio Ramírez y Yoconda Belli, que por supuesto no necesitan presentación. Son dos escritores con una trayectoria bastante conocida por todos, admirable, multipremiados, y por supuesto, como decía antes, nadie mejor que ellos para hablar hoy de Ernesto Cardenal. Pero antes vamos a dar paso a un pequeño video que nos dicen, había un cuarto invitado hoy para integrar la mesa que no pudo asistir por problemas familiares, y no quiero arruinar la sorpresa. Sencillamente voy a dar paso al video para que lo vean, o sea que a continuación, cuando quieras. Ernesto Cardenal, cotona blanca, como las garzas de Solentiname, poeta y profeta de mi patria, con tu palabra firme y siempre clara. Ernesto Cardenal, con Cotrapense, sembraste la esperanza y rebeldía en pescadores jóvenes isleños para la insurrección de la alegría. Ernesto Cardenal, hijo del lago, maestro de chavalos guerrilleros, la brújula de Elvis y Laureano en la liberación de nuestro pueblo. Ernesto Cardenal, con tu poesía, tus salmos y tus bellos epigramas, mostraste a mi guitarra trocha y camino en la liberación de Nicaragua. Ernesto Cardenal, polvo de estrellas, camino de retorno a la semilla. Descansa en paz que hoy tu pueblo canta el credo de la misa campesina. Ernesto Cardenal, nunca podrán manipular tu vida los tiranos, palabra iluminada por la verdad, bandera de Alvarito y los muchachos. Ernesto Cardenal, junto a Fernando, estás en la galaxia de los tercos, hermoso hachón de luz siempre alumbrando en esta rebelión de los despiertos. Ernesto Cardenal, poeta del pueblo. Bueno, pues Ernesto Cardenal, poeta del pueblo, como bien decía la canción. Y quería, antes de empezar esta conversación, porque básicamente eso es lo que creo que es interesante para la audiencia, que sea una conversación y que sea una ocasión justamente para compartir historias y para compartir la poesía o reflexiones sobre la poesía
Cardenal. Quisiera simplemente decir que me siento totalmente honrado de estar haciendo este evento porque, digamos, siempre he sido un absoluto admirador de la tradición poética centroamericana y he creído además que en esa tradición poética centroamericana, los suramericanos tenemos mucho, mucho, mucho que aprender. Y rara vez volteamos a ver con el interés y con la intensidad que merecería esa tradición poética, rara vez desde nuestro lado del mundo, a pesar de que estamos allí cerquísima, rara vez estamos como tan comprometidos a la hora de examinar con cuidado y de valorar, a pesar, como digo, de la proximidad geográfica. Pero, y digo que es un honor también porque considero también que mi propia tradición poética, la tradición poética colombiana, el país en el que me tocó nacer, es una tradición bastante menor, bastante inferior comparada con la gran explosión que es la poesía centroamericana y en particular la poesía nicaragüense, ¿no? Yo creo que ahí hubo como una especie de Big Bang muy extraño, en el que por supuesto hay que mencionar otros nombres y eso ya, digamos, como para ir formando la primera pregunta, quisiera hablar de esos nombres, de esos compañeros de viaje de Cardenal, porque Cardenal no se lo puede pensar sin Coronel Urtecho, por ejemplo, a Cardenal no se lo puede pensar sin Pasos, a Cardenal no se lo puede pensar sin Carlos Martínez Rivas o sin el padre Baigorri, ¿no? Es decir, que era esta especie como de figura tutelar que estaba siempre allí compartiendo con ellos. Y que formaron ese, como decía antes, ese pequeño Big Bang poético que yo creo que transformó y es uno de los grandes aportes al idioma. Entonces, para empezar la charla, me gustaría empezar preguntándote, Gioconda, ¿cómo te acercaste tú, en tu propia experiencia como narrador y como poeta, cómo te acercaste tú a esa tradición? Es decir, eh, porque tú eres inmediatamente la generación que viene después de, digamos, tú recibes toda esa especie de cofre de tesoros, ustedes dos, digamos, reciben el gran cofre del tesoro que les dan, que les legaron ellos, y me interesa mucho saber, y yo creo que a la audiencia también le interesará muchísimo saber cómo recibieron ustedes eso, cómo fue ese momento de efervescencia que al mismo tiempo era política, que era una efervescencia social también, y que era una efervescencia poética. ¿Cómo sucedió eso en tu caso, Gioconda? Y me gustaría empezar la conversación preguntándote eso. Bueno, en mi caso, cuando empecé a escribir poesía, me salvaron la vida José Coronel Urtecho, Carlos Martínez Rivas, porque mi poesía era una poesía diferente, era una poesía que se consideró escandalosa en el medio social de Managua, porque escribí una poesía desde mi ser mujer subjetivo, hablando de lo que habla cualquiera sobre el erotismo. Entonces eso me ayudó que ellos como que me adoptaron. Esa fue mi entrada a ese mundo de esos poetas maravillosos que teníamos. Y claro, ahí entré y Coronel Urtecho fue como un mentor. Carlos Martínez Rivas, cuando yo gané un premio en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, un día me dijo, vení, tráete tu libro, ya después él había sido jurado, y me senté con él y empezamos a hablar y él me fue diciendo en cada poema que los leyera y me decía, ¿dónde se acaba ese poema? ¿Qué tiene de más ese poema? O sea, fue como una clase, ahora que le dicen una clase magistral, ¿no? Una clase maestra de escritura que me dio él. Y entonces eso fue algo muy lindo de la tradición nicaragüense, que creo que hubo un abrazo muy estrecho de parte de los grandes poetas nicaragüenses, Pablo Antonio Cuadra, por ejemplo, cuando yo fui con mis primeros poemas a la prensa, cómo me recibió, cómo lo publicó casi 15 días después. Entonces, yo fui publicada muy rápido después de que escribí. Y entonces, esa fue mi aproximación. Ya después hablaremos de Ernesto, pues que Ernesto vino después para mí. Sí.
Porque una de las cosas que a mí más me llama la atención justamente de toda esa poesía, de todos esos poetas, y por supuesto de Ernesto, es que es una poesía que tiende a lo conversacional, que tiende a lo cotidiano y que al mismo tiempo atiende a lo popular sin perder nunca hondura, ¿no? No pierde jamás pulso, no pierde jamás profundidad, incluso tiene estos raptos cósmicos, la poesía en el caso de Ernesto, o estos incluso como pequeños esquerzos filosóficos en el caso de la poesía de Martínez Rivas, pero es una poesía que siempre parece estar pegada como a la tierra, a la gente, y eso se nota mucho, es decir, hay una sonoridad especial en esa poesía. Y ahí quiero pasarle la pelota a Sergio para preguntarle justamente un poco lo que decía Yoconda, las relaciones eran personales, eran relaciones en tu caso incluso creo que de vecindad física con Ernesto Cardenal, ¿no? Bueno, yo conocí a Ernesto muy temprano, de los años 60, cuando él recién regresaba de Medellín, donde se había ordenado sacerdote en el seminario Cristo Sacerdote de La Ceja. La Ceja. Y dio su primera misa en Managua. Y lo conocí en esos momentos que nosotros teníamos en León un movimiento literario en la universidad, el movimiento Ventana, que era rival de otro movimiento literario en Managua, la generación traicionada, con posiciones, digamos, políticas en la literatura bastante contrapuestas. Pero éramos muy amigos con los miembros de la generación traicionada, y un domingo invité a Ernesto a venir a Mazatepe, cuando nos conocimos, a mi pueblo natal, con un almuerzo en mi casa. Fuimos todos juntos, los poetas de los dos bandos, con Ernesto, a quien yo admiraba desde antes de conocerlo, precisamente por lo que tú señalabas, porque él a mí como narrador me abrió el camino de narrador siendo un poeta. Esto no es curioso, sino que está inscrito en la tradición de la poesía nicaragüense, que fue dominante a lo largo del siglo XX. Y no empieza realmente con Rubén Darío, ya sabemos, todo el fenómeno de la poesía, pero también Rubén Darío tiene una rama, una corriente de su poesía que es narrativa. Basta recordar la epístola dirigida a Madame Lugones, la esposa de Leopoldo Lugones, que es una crónica periodística escrita en alejandrinos pareados, hasta con notas de pie. Eso era muy moderno entonces, y claro, la otra gran ventaja que tenemos, a pesar de que tuvimos, además de tener una poesía de corte narrativo que se prolonga con Salomón de la Selva, que también es otro de los grandes poetas fundadores de la generación de vanguardia. Pues la verdad es que la poesía nicaragüense fue moderna a lo largo de todo el siglo XX. En cada estancia de Rubén Darío se pasó a la poesía de Salomón de la Selva, que era conversacional, que era directa. Basta recordar el hermosísimo El soldado desconocido. De ahí a la poesía de José Coronel Urtecho, y a los demás poetas de vanguardia, y a la de Ernesto Cardenal. Pero siempre hubo una modernidad inscrita en cada etapa de esta poesía. Cuando en otros países aún no se salía del modernismo. En el mío hubo que sacarlos del modernismo a gorrazos, porque no salían de ahí. A nosotros nos sacó del modernismo un posmodernista, que era Salomón de la Selva, que es un poeta bilingüe, que vivió en los Estados Unidos, fue del grupo de Edna Sandice Milley, fundador de la revista Poetry de Chicago. Luego José Coronel Urtecho regresa a Nicaragua de los Estados Unidos trayendo a Ezra Pound, a T.S. Eliot, y es ahí donde se amamanta la poesía de Ernesto, en esa tradición ya de la poesía prosística, de la poesía conversacional. El propio Ernesto declaró varias veces que
todo su influjo nerudiano se le había quitado gracias a la poesía norteamericana, ¿no? Sí, porque era una poesía como él la buscaba, una poesía de relato, una poesía directa, que describía los objetos sin irse a la retórica, una poesía que buscaba lo que está detrás de la poesía, que es lo que es para mí verdaderamente la poesía, lo que está detrás, lo que está oculto, revelarlo, ¿no? Sí. Y despojarlo de toda clase de retórica. Y en eso, pues, Ezra Pound, T.S. Eliot, eran maestros de muy buena enseñanza. A mí me parece interesante que realmente si uno lee a Ezra Pound y sobre todo a T.S. Eliot, la diferencia, aunque hayan sido tan influyentes en Cardenal, ¿no? Hay una diferencia enorme entre los dos. Yo estaba viendo que Cardenal más bien decide su apego a la sencillez, a la simpleza, ¿no? No simpleza no es la palabra, pero a la sencillez y a la transparencia de su palabra después de que está en la trapa. En cierta manera, la trapa, donde no podía escribir, ¿no? Le hizo ver que las cosas simples de la vida, que la vida más austera, que la vida que no necesitaba todo ese oropel, era realmente la vida que él quería transmitir. Y entonces hay creo, una influencia muy grande en su propia vida, o sea, en cómo su vida se fue haciendo y con las influencias enormes que tenía de todos estos grandes poetas, ¿no? Pero creo que fue como una decisión ética, casi, una decisión que creo que eso es una de las cosas importantes de la poesía cardenal, ¿no? Un compromiso ético que tiene que ver con el pueblo, con la sociedad, pero también con su posibilidad de comunicarse limpiamente, sin obstáculos, ¿no? Y eso lo dijo también él mismo en una entrevista que hizo con Sergio, que me encantó a mí, que decía, a mí no me gusta la poesía que no se entiende. Y entonces él no estaba por esa poesía que es tan hermética, que el lector tiene que hacer un esfuerzo enorme. Él quería transmitir claramente su pensamiento y fue muy valiente en usar todas las técnicas que se le ocurrieron, ¿no? El collage, la superimposición, la yuxtaposición, citas de textos, ¿no? La intertextualidad que tiene Ernesto es realmente extremadamente interesante, a mi manera de ver, como descubrimiento y rebelión dentro de la propia poesía nicaragüense. Sí, y justamente a propósito de eso, yo creo que lo llamativo es que al ejercer como traductor, cuando Cardenal y Urtecho, los dos se juntan a traducir a los poetas norteamericanos, algunos de ellos sumamente, como has dicho, herméticos, como Eliot o como Pound, pero otros realmente conversacionales, como William Carlos Williams, ¿no? Que es otro poeta que los dos frecuentan, pero me llama mucho la atención el acercamiento de Cardenal a esta poesía más hermética, justamente porque él logra captar en esa poesía hermética como todo lo que el lenguaje tiene de vivo, todo lo que el lenguaje tiene de callejero, lo que tiene de, incluso hasta en Pound, ¿no? Esas frases que parecen amputadas, sacadas de fuentes muy distintas, pero que parecen en cierto modo como escombros, como unos escombros culturales que él va encontrando y los va juntando allí. Y eso siempre estuvo en la poesía de Cardenal. Es una poesía del escombro cósmico, digámoslo así, ¿no? Es decir, es capaz de juntar en los epigramas esto de manera milagrosa, por ejemplo, cómo junta un evento político, ¿no? Con un amorío y lo hace en 4 líneas de la manera más primorosa y tierna, ¿no? Sí. Pero ahí fue con Catulo que tuvo, o sea, hay mucho de eso, de la latina, ¿no?
Horacio, Catulo, todo eso en esos epigramas. Y esa es la época. A mí lo que me encanta como poeta de Cardenal es que era un poeta que logró volar hasta el cosmos. Yo pienso que quiso hacer una teoría del todo, como la que hizo Einstein, o sea, la que quería hacer Einstein, en poesía, ¿no? Él quería hacer la teoría del todo, la poética del universo total, pero al mismo tiempo era un hombre extremadamente apasionado por la vida, no era para nada un ser etéreo, es verdad que era místico, pero no era de esos místicos apartados de la realidad, le encantaba la vida, le encantaban las salchichas. Yo fui a Alemania con él y era un hombre que le fascinaba pararse en los lugares de la carretera para comerse unas salchichas alemanas, le gustaba el vino, le gustaba, o sea, el ron, era una persona que tenía un apego a la vida buena y se fue a meter a crear una utopía de una isla en medio lago de Nicaragua, con esa idea, yo creo, no sé si de Rousseau, del noble salvaje, ¿no? De entrar en ese mundo, y de Thoreau. Estaba pensando que eso de Thoreau, que era aislarse de todo, pero al mismo tiempo tener esa vitalidad del civil disobedience, ¿no? La desobediencia civil que Thoreau inspiró. O sea, es un hombre de una cantidad de facetas que vivió una vida extraordinaria, pues, y nos dejó a todos un enorme legado, ¿no? De toda esa capacidad de inventarse, porque no solo inventó poesía, se inventó a sí mismo varias veces. Sergio, y aprovecho la ocasión que me da Yoconda para preguntarte tú, después de todos estos años, cuando ya has tenido tanto tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido, ¿cómo ves Solentiname? ¿Cómo ves la comuna esa que trató? ¿Cómo ves ese proyecto? ¿Cómo lo evalúas, digamos, después de tanto tiempo? Bueno, esto hay que verlo como parte de la vida literaria de Ernesto, al fin y al cabo. Cuando él regresó de Colombia, había concertado antes con Tomás Merton en la Trapa abrir una comunidad contemplativa en el lago de Nicaragua. Esto es muy explícito en la correspondencia entre ambos que se ha publicado ahora en España. Supuestamente Thomas Merton vendría en algún momento a incorporarse a esa comunidad contemplativa, como era la filosofía de la orden a la que pertenecía Merton y a la que quiso pertenecer Ernesto, pero se enfermó en la Trapa, ¿no? Y por eso se fue a ser sacerdote a Colombia, para no abandonar su vocación. Pero la idea de una comunidad contemplativa de Nicaragua chocaba con la realidad del país. Es decir, Ernesto, con donaciones de amigos y de familiares, compró esta finca en una de las islas mayores del archipiélago de Solentiname, se llama Mancarrón, 400 manzanas. Esas islas se dedican sobre todo a los pastos, a la ganadería. Y él empezó a construir allí su comunidad, pero no eran islas desiertas como la de Robinson Crusoe, sino que en Solentiname vivía una comunidad campesina muy pobre, como todo en Nicaragua, ¿no? Entonces, campesinos analfabetos, campesinos realmente marginados, pobres, aislados, y él chocó con esa realidad. Y lo contemplativo ahí no tenía cabida. Entonces él comenzó a hacer una comunidad, se vino transformando poco a poco en una comunidad campesina. Él meditaba siempre. Ernesto, hasta el día de su muerte, se levantaba a las 4 de la mañana a hacer su meditación solitaria, como todo monje, porque siempre él llevó una vida de monje. Pero la comunidad se fue abriendo a la realidad campesina, y lo que él empezó a hacer fue a promover entre los campesinos pues mejoramiento de semilla, de su siembro, aprender ciertas técnicas de cultivo, pero también artesanía, arte.
y ahí comenzó la escuela de pintura primitiva de Solentiname, que con la revolución llegó a hacerse famosa en Europa, sobre todo en Alemania y en otras partes de Europa. Y la poesía que escribían los propios campesinos. Y él, sin dejar de ser sacerdote, y esto me tocó verlo en varias ocasiones, una de ellas en la que llegué junto con Julio Cortázar a visitarlo en el año 1976, cómo él funcionaba de cara a esta comunidad campesina. Y la gran asamblea que se realizaba ahí era la misa. La misa era una asamblea dialogada. No era el sacerdote en el altar hablando de lejos con los campesinos, sino incorporándolos a las lecciones del Evangelio. Y después se publicó un libro que se llama El Evangelio de Solentiname, donde están contenidas todas las grabaciones que se hacían de estos diálogos en la misa, y donde está contenida la grabación de la misa de ese día, en la que estuvo presente Julio Cortázar cuando lo visitamos esa vez, ¿no? Y ahí hay una intervención de Julio Cortázar hablando sobre el Evangelio, que es muy curioso, porque se trataba ese día de hablar del prendimiento de Jesús. Y la discusión era que por qué Jesús, si Jesús era Dios, no había mandado una legión de ángeles a salvarlo de las dificultades que él mismo se había metido, ¿no? Y discutiendo con los campesinos están las opiniones sobre eso de Julio Cortázar, ¿no? sobre el pasaje este del prendimiento. Pero entonces las consecuencias de esta comunidad campesina abierta a la realidad, a la pobreza, la miseria y la marginación, y a la vez el hecho de que existiera en Nicaragua una dictadura tan brutal y que era también tan generadora de marginalidad y de pobreza, pues esto iba a dar directamente a la misa. Estamos hablando, no te olvides, de los tiempos del Concilio Vaticano II, una corriente de la opción preferencial por los pobres, a la cual Ernesto pues, se incorpora con toda naturalidad. Claro. Pero esto lleva no solo de la palabra, va a desembocar necesariamente la acción, porque estos muchachos campesinos, muy jóvenes, que estaban allí, que dialogaban en estas misas, después se convierten en guerrilleros. Y para el año de 1977, cuando se da el asalto al cuartel de San Carlos, que está ahí a 40 minutos, 50 minutos de navegación de Solentiname, en la boca del río San Juan, donde el lago entra en el río San Juan, en ese asalto participan los muchachos de Solentiname, y es cuando Ernesto ya se tiene que ir al exilio, porque llega el ejército de Somoza, quema la iglesia, acaban con la comunidad, y ya viene directamente la represión contra lo que Ernesto Cardenal significaba en Solentiname. A partir de allí, el mito de esta isla paradisíaca, de un monje contemplativo que no tiene nada que ver con la realidad, se desvanece. Y Solentiname entra en la historia de Nicaragua y es tal como queda ahora. Yo estaba al principio de que me entré al Frente Sandinista. Me acuerdo que había unas críticas tremendas contra Ernesto, precisamente porque le decían que qué es eso de estar en una isla con todo lo que estaba pasando en Nicaragua, ¿no? Y entonces había una falta de comprensión de cuál era su posición, y pues también por su religiosidad, pero claro, después todo eso fue cambiando, ¿no? Porque la conversión de Ernesto, que es interesante porque él habla de que su segunda conversión fue su viaje a Cuba, ¿no? Él va a Cuba como jurado de la Casa de las Américas, se pasa 3 meses en Cuba y ahí se enamora de la Revolución Cubana, ¿no? Y dice que fue su conversión, escribió un libro que se llama En Cuba, que para mí me acuerdo cuando yo estaba también entrando por primera vez al Frente Sandinista en los 70, ese libro me impresionó mucho. Me acuerdo de una parte que decía,
todo el mundo tiene un par de zapatos, tienen pocos zapatos, cosas así, bien románticas, ¿no? Un utopismo, porque yo creo que otra de las cosas que Ernesto tuvo fue un gran impulso por encontrar la utopía, ¿no? Y podemos encontrar que su militancia política, en cierta manera, responde a esa idea que él tiene de la utopía. Él habla, por ejemplo, de Guantisuyo, ¿no? La economía de Guantisuyo, uno de sus poemas tremendos, del que habla de ese despegue del dinero, ¿no? Entonces, eso también es un elemento bien importante. Después, cuando él entiende, dice que entre marxismo y revolución no había contradicción, para él fue un descubrimiento muy grande, porque él dice que él era de derechas. Estaba leyendo una cosa porque él solo leía la revista Time, y la revista Time era como subirle, pues, mucho, o sea, en los 60, qué sé yo, pero para él eso fue un descubrimiento que, imagínate el dolor que Ernesto pasó al ver que la revolución en la que él participó y la que ofrendó su isla, todo ese tiempo de contemplación, se vuelca en esta atrofiada realidad que estamos viviendo en Nicaragua, ¿no? Eso fue muy duro para él, como ha sido para todos nosotros, pues, pero él, como creo que de ahí se trasladó al cosmos. O sea, como yo cuando en esta pandemia lo único que he leído es ciencia ficción. Que no quiero estar en alguna manera, pero es interesante todo eso, como él fue buscando, como él nunca se dio por vencido, pues es una cosa muy importante, ¿no? Tiene poemas heroicos, poemas dolorosos, pero nunca son unos poemas de alguien depresivo, son Raúl Zurita de un libro que nos ha dejado la esperanza, el poeta de la esperanza. No me acuerdo de la cita exacta, por aquí la tenía, algo así. Es que, no sé, corríjame si me equivoco, pero al menos para la gente de mi generación es inevitable ver a Cardenal como uno de esos auténticos legados del verdadero espíritu de lucha y el espíritu de cambio que significó el sandinismo en su primera etapa revolucionaria, ¿no? Es decir, para mi generación es incluso, aparte de un gran maestro poético, es un maestro vital, ¿no? La manera en la que, no sé, a mí me persigue realmente la imagen de Juan Pablo II humillándolo, es decir, cardenal hincado, ¿no? De rodillas delante de su santidad señalándolo con un dedo, que eso me parece que es una imagen tan poderosa y que resume tan bien, porque lo que uno se pregunta es, ¿quién está humillando a quién? ¿No? ¿Quién es el que está en últimas llevando quién es el que se está llevando la victoria simbólica allí? Y bueno, creo que para quienes amamos la poesía y quienes amamos la vida no nos queda ninguna duda que es Cardenal. Yo sé que es terrible, pero es inevitable. Yo creo que para todos los latinoamericanos lo que está sucediendo en Nicaragua es una tragedia terrible. Y es una tragedia que no se resuelva, es una tragedia que perdure en el tiempo, una cosa tan injusta y tan terrible. Y yo quería preguntarles, ¿cómo ven ustedes hoy? Y si ven, o si es que es así o no, ¿qué influencia intelectual o qué influencia política tiene hoy la figura de Cardenal entre los jóvenes nicaragüenses que están en la resistencia contra este fenómeno, ¿no? Contra este tipo, contra Ortega? Bueno, yo creo que muchísima, ¿no? Pero Ernesto es una figura que tampoco podemos decir que en Nicaragua un poeta es leído por todo el mundo, ¿no? Eso sería una dicha, ¿no?
Pero eso no quiere decir que un poeta, aunque no sea leído por todo el mundo, no cale profundo en el alma nacional. Ernesto tiene la ventaja de que los jóvenes, para empezar, no lo ven solo como un poeta que representa una conciencia política, una conciencia de libertad, de lucha contra los regímenes dictatoriales, sino que también es un poeta que sabe hablarles al oído. Porque yo he escuchado a jóvenes recitando de memoria algunos de los epigramas de Ernesto Cardenal. Y yo creo que la verdad es que una poesía solamente política quizás no trasciende tanto como una poesía enraizada en el alma humana. Y para enraizarse una poesía que tenga tinte político, para enraizarse en el alma humana, pues tiene que ser antes que nada humana, y tiene que saberle hablar al oído, a la gente, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Hay tanta distancia entre la edad en que Ernesto Cardenal murió a los 90 años, más de 95 años, con la edad que tiene la generación que está luchando ahora por un país distinto. Sí, son muchos años de distancia. Entonces, muchachos que tienen 18, 20, 23 años, pero sí, yo creo que ven a Ernesto como una figura muy señera, bajo esta aureola que él tiene como poeta nacional, digamos, que ha estado en cada etapa de la historia de Nicaragua, porque la poesía de Ernesto no tiene que ver solo con la revolución, no tiene que ver solamente con la teología, la liberación, sino que la poesía de Ernesto viene desde muy atrás. Cuando Ernesto, en esto que yo decía de su poesía narrativa, que a mí me enseña por lo menos a narrar a través de la poesía, viene mucho antes de que él se vaya a la trapa, porque él participa de alguna manera en la rebelión de abril de 1954, que no es una rebelión de gente de izquierda, digamos, de antisomocistas, de tradición. Antiguos oficiales de la Guardia de Somoza, políticos tradicionales hastiados de los pactos de la dictadura. Siempre este país está en medio de pactos de dictadura. Y ahí matan a algunos de los amigos de Ernesto, entre ellos Adolfo Báez Bones. Y es curioso porque el epitafio que él escribe para Báez Bones, que es torturado y asesinado en las mazmorras de Somoza en 1954, aquel que dice, no donde dijeron dónde te enterraron, pero dónde está tu sepulcro, pero que resucita como una semilla. Lo que hicieron fue enterrar una semilla. Una semilla, sí. Sí. Esto después se reflejó en distintas generaciones de luchadores en Nicaragua hasta llegar a los guerrilleros de la lucha de los años 70, pero su origen es este epitafio a Adolfo Báez Bones, compañero de Ernesto de generación y asesinado en 1954. Y para mí uno de sus grandes poemas, es un poema que él escribe en 1953, 55, cuando tenía 30 años, menos de 30 años de edad, es Horaceo. Es un poema fundacional para mí. Sí, porque cuenta la historia de las dictaduras en Centroamérica, la historia de la dictadura de Somoza y de la rebelión de Sandino años atrás, antes de que exista el Frente Sandinista. Cuenta la rebelión de Sandino, pero la cuenta como una crónica. Y cuenta toda la cosa de las bananeras, todo el... Claro, sí, tremendo poema. Impresionante. La presencia de Impresionante. De Sandino con sus generales en la Segovia, después el advenimiento, la dictadura de Somoza, pero lo hace en un lenguaje llano, conversacional. Cuando él está hablando de Ubico, el dictador de Guatemala, hay una parte donde dice, muchas veces he decidido la muerte de un hombre fumando un cigarrillo, dice Ubico, fumando un cigarrillo. Es una prosa directa que alguien me puede decir, eso no tiene nada de poético. Ahí está toda la poesía, en esas anotaciones que quizá Ernesto, y yo no recuerdo si alguna vez se lo pregunté,
hizo de un libro que se llama Democracia y Tiranía en el Caribe, de William Craig, un corresponsal de la revista Time que visitó a cada uno de los dictadores y fue escribiendo una crónica de cada país. Y este es un libro que seguramente Ernesto lo debe haber conocido para anotar lo que dice Hora Cero, que, como repito, es para mí un libro fundamental. Es un breve libro fundamental para ver lo que sucedía en Centroamérica, lo que sucedía en Nicaragua y cómo eso lo proyecta después él a lo largo de su poesía, en un estilo que nunca abandonó. Porque alguien podría pensar que el Cántico Cósmico es una poesía hermética, porque habla del universo, habla de las estrellas, del macrocosmos, pero esta es una poesía que siempre va a dar con los pies en tierra, porque siempre está haciendo las referencias constantes hacia atrás, a su vida personal, incluso a su vida amorosa, y a sus recuerdos de la vida política, a su participación en estas rebeliones, a su vida disoluta, la vida disoluta que él tuvo cuando joven, y todo esto lo va siempre entremezclando en esto que yo llamaría la gran crónica de su vida, que si la juntamos todas, esto es lo que es la poesía de Ernesto, una gran crónica. Una gran crónica, sí es. Yo quería hablar de Ernesto, voy a leer un poema sobre Ernesto, porque explica de cierta manera, yo pienso, lo que fue para mi generación, porque como dice Sergio, muchos de los jóvenes han entrado a la poesía de Ernesto a través de su poesía de amor, ¿no? La poesía de los epigramas, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Ese epigrama lo conocen muchísimo los jóvenes, sí. Y muchos de nosotros entramos a la poesía de Ernesto por ahí, ¿no? Entonces, yo escribí un poema que cuenta un poco lo que pienso que eso que está hablando Sergio también. Se llama Poema del amor que no fue, hablando del epigrama ¿no? De al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Dice, yo habría querido, lo leí en sus 90 años. Dijo, está bueno ese poema, está bueno. Yo habría querido ser Carmen o Claudia, una de las muchachas que amó Ernesto. Si yo hubiera sido una de ellas, no lo hubiera defraudado. Pero entonces ese hombre habría perdido más de lo que perdieron ellas por no amarlo. Un marido simplemente habría sido otro más de saco y corbata con un oficio, profesor quizás o hasta abogado, y su soledad nunca habría sido suficiente, ni su silencio, para escribir los versos y poemas que le inspiró el desamor. Yo recuerdo en los años 70 lo que se me revelaba mientras lo leía. Él me mostraba como si lo estuviera viendo a Bartolomé de las Casas, denunciando el maltrato que los españoles daban a los indígenas. Ernesto a mí me hizo asomar al principio de estas tierras, cuando la codicia y la esclavitud no se conocían, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo hizo la crónica de la abundancia del Nuevo Mundo. Yo me enamoré más de Nicaragua, maravillándome de sus maravillas. De todo eso nos habló Ernesto cuando escribió El estrecho dudoso. Uno lee este poema y se alegra de la estrella de cuyo polvo emergió el poeta que recogió esta crónica. Las tejió e hilvanó para que nosotros viviéramos como presente ese tiempo antiguo. En su hora cero, Ernesto amasó el pedestal en el que colocamos a Sandino. Habló de ese nicaragüense en el extranjero, un nica de Niquinomo, trabajando en la Huasteca Petroleum Company de Tampico. Los versos de Ernesto hechos música fueron banda sonora de la revolución sandinista, que es aquella luz allá a lo lejos, es una estrella, es la luz de Sandino en la montaña negra. La poesía de Ernesto, más poderosa que una ametralladora 50, un arma que no mataba, pero que entraba como un proyectil en la conciencia. Yo tengo aún en mis ojos la imagen de otro poema, el canto nacional mimeografiado, las hojas engrapadas, pasadas de mano en mano,
un poema clandestino donde se enumeraba a los pájaros. Yo habría querido ser una de las muchachas que amó Ernesto, pero si ellas le hubieran correspondido, no existirían esos epigramas, sus salmos, ni Solentiname, la única utopía que llegó a ser real en América Latina. No el lugar que no es, sino el lugar que fue, donde Ernesto dijo misa y enseñó a escribir poesía. Pocas veces se ha visto un uso más fructífero de la nostalgia que el que hizo el poeta. La sublimación del amor humano por el divino, el paso de la tierra al universo y al pluriverso, al hombre quieto asomado en la noche oscura, al telescopio. Cuando no tengas respuestas, nos dice, mira las estrellas que están en tu retina. No es que respondan, también ellas preguntan, mirándonos a nosotros, habitantes de una estrella. La poesía sale de sus libros para tornarse escudo contra la iniquidad. Por obra y gracia de su palabra, somos todas las muchachas que amó y que lo amamos. Ahí cuenté más o menos pues la poesía habla muy sintéticamente. Quise leerlo porque es como, bueno, es más largo el poema, lo hice mucho más corto para leerlo. Pero sí, Ernesto fue una bien clave para tanta gente, por lo menos de mi generación fue clave. Ese canto nacional, yo recuerdo cómo es un poema bellísimo. Y lo dedicó al Frente Sandinista en el momento en que el Frente Sandinista era perseguido, muy clandestino. Entonces era como verlo a una persona que no tenía miedo, ¿no? No tenía miedo. Eso fue muy importante. Sergio, bueno, primero gracias, Yoconda, por el poema. Y quería preguntarte, Sergio, si querías leer algún poema o si querías hacer alguna recomendación especial. Desgraciadamente no escribo poesía. Digo, pero no tuyo, pero de Ernesto, si querías leer alguno. Desde el tiempo. pero quiera, ¿no? Perdona que no te oí allí, se me escapó el audio. Lo que quieras, te digo. No, mira, yo creo que estábamos distraídísimos y creo que es hora de pasarles algunas preguntas del público que me están tirando por acá en el interno y mira, dice, pregunta Angie Villeda, que si ustedes tenían alguna noción de cómo era el proceso creativo de Ernesto como poeta o como artista, como escultor, qué tipo de actividades desarrollaba. Bueno, a mí me tocó ver a Ernesto cuando está escribiendo el Cántico Cósmico, que el Cántico Cósmico no es solo lo que está contenido en el libro, sino toda la poesía que escribió después hasta su muerte. Todo estaba enlazado ya por esta preocupación de la visión del cosmos, que es una poesía eminentemente mística en el fondo. O en el fondo no, de verdad es una poesía mística, porque la gran pregunta de Ernesto respecto al universo siempre es Dios. Y él está buscando la divinidad en medio de los espacios infinitos. Entonces, Ernesto lo que hacía era, como hay tantas referencias y él era un gran lector de literatura científica. Recuerdo cuando yo viajaba, iba a buscar libros que tuvieran que ver con el cosmos para traérselos a Managua, sobre geofísica, sobre astronomía, sobre todos estos libros que se escribían sobre los hoyos negros y todas estas cosas nuevas de descubrimiento de los radiotelescopios en el universo. Esa era su lectura permanente. Y él iba anotando lo que le interesaba de estos libros científicos, porque él hacía transposiciones directas de líneas completas de estos libros científicos incorporados dentro de la poesía. Y él se sentaba en el suelo con tiras de papel. Es lo que haría hoy un ordenador, ¿no? La memoria de un ordenador. Se sentaba con tiras de papel y iba pegando estas tiras donde correspondía en el cuerpo del poema. Entonces tenía todo lo que estaba en el suelo en la cabeza.
dentro de la estructura de la estancia del poema que estuviera escribiendo, y lo iba agregando. Y escribía evidentemente a mano, y él daba a copiar después, alguna secretaria le copiaba los poemas y él los arreglaba, los anotaba después otra vez hasta que se volvían a copiar y quedaban en limpio. Muchos de estos secretos de la escritura de Ernesto pueden verse en el archivo suyo, que está ahora en la Universidad de Austin, en Texas, donde está todo el fondo de Ernesto Cardenal con su correspondencia, con los originales de sus poemas y los demás materiales que él siempre utilizó para escribir. ¿Ese material está digitalizado o hay que ir a la... Está digitalizado, según entiendo. Okay. Sí, se puede ofrecer al público digitalizado, pero ese es un volumen tal que no sé si ese proceso ha terminado. Y el fondo de Ernesto Cardenal en Austin está ligado a la cátedra de Ernesto Cardenal, que a mí me tocó inaugurar el año pasado. Se inauguró la cátedra en Austin. Yoconda, ¿tienes algo que agregar sobre el proceso creativo de Ernesto? ¿Alguna cosa que no sepamos? Bueno, a mí me decía porque hice viaje con él en Alemania y bueno, decía que él, no, yo no iba con él, yo hacía el mismo viaje, pero en otro momento, pero íbamos con un grupo de música a leer poesía y el grupo de música tocaba música y le encantaba hacer eso porque decía que en el carro, porque eran largos viajes, de 5 horas, qué sé yo. Y yo le decía, poeta, ¿cómo aguanta usted? Porque es bien cansado. No, me decía yo voy feliz porque voy tranquilo, voy solo, voy pensando. O sea, él tenía una vida imaginativa muy grande. Y esa historia de armar el rompecabezas, ¿no? De sus versos, siempre me impresionó. Y José Coronel, don José Coronel fue el que me contó eso. Y eras como arma Ernesto los poemas en el suelo, me decía. Muy lindo, o sea, era una persona, Ernesto, realmente interesantísimo todo lo que hacía, porque no hemos hablado de las esculturas. Ernesto era un escultor extraordinario también. Y yo no sabía que había empezado a hacer esas esculturas de barro en la trapa, ¿no? Que siempre había tenido desde chiquito amor por hacer cosas en plastilina, pero es un escultor de primera, o sea, extraordinariamente capaz de agarrar una forma y convertirla en una, con unos trazos, te trae un pájaro, ¿no? Ahí tengo el pájaro atrás, para enseñárselo, pero realmente es un escultor maravilloso, cactus, ha hecho bellezas, realmente Ernesto, como escultor. Quizá lo que habría en esto de los procedimientos de la escritura de Ernesto, me estaba acordando ahorita un detalle importante, y es que él siempre tenía en el bolsillo una libreta muy pequeña y él siempre estaba anotando. Y esto me parece que es una buena lección para los que están interesados en escribir, la libretita. Sí. Porque en las percepciones que un escritor tiene del mundo se basan en los detalles. Y alguien puede decir en la noche, yo voy a reescribir esto que se me está ocurriendo o esto que acabo de observar, y es mentira, ¿no? La fugacidad de la memoria es letal, ¿no? Y él anotaba todo, siempre estaba anotando algo que le interesaba y que después iba a servir como material de su escritura. Podía ser que le sirviera, que no le sirviera, pero el deber de anotar debe ser muy estricto. Me llamó mucho la atención que en casi ninguna descripción que he oído de los lugares de trabajo de Cardenal se menciona una mesa de trabajo. Casi siempre está mencionado que trabajaba en el suelo, ¿no? No, una trabajaba cosa como muy curiosa. En una hamaca. Vivir en la hamaca, pero también en una hamaca.
Él tenía su mesa de trabajo, el dormitorio de Ernesto es completamente monacal. Se puede ver en una fotografía que admitió entrar a tomarle a Daniel Morsinski a su cuarto en Managua, que era un lugar donde las paredes son absolutamente desnudas, eran absolutamente desnudas. Estaba su cama, su hamaca y una mesa para trabajar con algunos libros puestos sobre la mesa. Eso era todo, él era un monje y nunca aspiró a más en la vida. Y otra cosa que no hemos hablado es que era bien cascarrabias también. Se ponía a veces sumamente de corto para decir las cosas y cascarrabias en algunos momentos. O sea, la gente, me acuerdo, hay una anécdota que le voy a contar porque es muy simpática, que dice un poeta joven que lo vio a Ernesto que estaba comiendo solito en una de esas encuentros de escritores. Y entonces él lo fue a acompañar y le empezó a preguntar del poema de Marilyn Monroe y él le contestaba sí, no. O sea, eran respuestas muy cortas y entonces de repente le dijo, pues, y no quiere hablar, no sé qué, y le dice, hijo, ¿no ves que estoy comiendo? Pero yo creo que a veces su mal humor tenía justificaciones. Una vez, allá por los años 70, Solentidame se había vuelto un lugar de peregrinación. Y todo el mundo quería ir a Solentidame y por supuesto eso no le convenía a Ernesto porque llegaban a distraerlo, ¿no? Y una vez aparecieron un grupo de poetas, entre ellos un poeta que en la noche, donde estaban comiendo, porque había una cocina donde se comía ahí en Solentidame, era un rancho techado con palma y ahí estaba la cocina y ahí estaba el comedor. Y estaba este muchacho sentado con Ernesto y tuvo la mala idea al terminar de comer decir que le quería leer un poema a Ernesto. Entonces el muchacho leyó el poema y Ernesto no tenía ninguna intermediación entre el mundo y su yo interior. Si todos tenemos un cristal intermedio, ¿no? A través del cual filtramos el mundo. Y a veces decimos lo que conviene, no que conviene, que es lo que se llama la buena educación. Eso Ernesto no lo tenía. Él era un hombre directo, no tenía vidrio esa ventana. Él se asomaba al mundo e iba directo y decía lo que pensaba, ¿no? Entonces, cuando el muchacho terminó de leer este poema, Ernesto le dijo: es muy malo. Lo que tenía sacudiendo la cabeza, eso es muy malo. Entonces, claro, el muchacho no dijo nada, pero al día siguiente Ernesto tenía una garza doméstica que llegaba a comer a la cocina y era su mascota, la garza del lago. Entonces este muchacho se fue y le pegó un tiro 22 a la garza y se la mató en venganza. Entonces él, por supuesto, la expulsó de aquel paraíso de inmediato. No. Decía que su mal humor y su sinceridad iban parejos, pero a veces estaba justificado. Pues parece que fue por la vida enojando a mucha gente, ¿no? Pues más o menos, no tanto. Bueno, todavía hay mucha gente enojada por él que tiene mucho poder, ¿no? Enojada con él que claro. Tiene mucho poder. Sí. Efectivamente. Bueno, hemos llegado al límite del tiempo. Bien, Juan, muchas gracias. Si quieren hacer algún comentario final, tenemos un ratito para un comentario final, algo que quieran comentar. Bueno, yo agradecerle este homenaje que el Faro y este ciclo de charlas le hace a Ernesto Cardenal, recién fallecido. La figura de Ernesto va a ir creciendo con el tiempo. Tiene una buena levadura para crecer. Hay poetas escritores sobre los cuales se teme el olvido, porque su obra fue una moda o porque dijo cosas que en el tiempo en que vivió llamaban la atención y después se apagan. En el caso de Ernesto, no. Yo creo que su poesía cósmica, su poesía mística va a sobrevivir muchísimos años, va a ser revalorada en el futuro, va a ser estudiada en las universidades. Y él es un poeta que va a ser siempre un poeta moderno, un poeta que va a estar al día.
un poeta absolutamente innovador. Y esta vena de la poesía mística, cósmica, que él es el que ha entrado por este camino, va a ser muy seguido cuando las preocupaciones del hombre, del ser humano alrededor de lo que nos espera, más allá de las estrellas, más allá de la muerte, se multipliquen. Yo quería terminar leyendo otro poema que escribí cuando murió Ernesto. Son las 12 de la noche. Oigo los pasos del viento en su ronda nocturna. Me pregunto qué viento cósmico oirás vos, Ernesto. Ayer moriste. Te leo y sé que soñaste tu muerte como un cerrojo abriéndose para acercarte a la luz de las estrellas y por fin abrazar al amado, ese Dios al que ofrendaste tu soledad, por quien renunciaste a todo lo que no fuera su amor. Hoy te vi en el ataúd, con tu boina negra, la cotona impecable, recién planchada, la que nada arrugará, porque estás inmóvil ya, sin respirar, no como te vi la última vez con la máscara de oxígeno y tu pecho subiendo y bajando angustiado, intentando tomar el aire a bocanadas, el sonido agudo de la alerta de la máquina que registraba el ritmo de tu corazón se encendía una y otra vez. Tu vida escribía su adiós en esa pantalla. Extraña sensación la de verte morir. La salvita untando de aceite de lavanda en la frente, amorosa custodia mojándote los labios con agua. Te hablé al oído sin saber muy bien qué decirte. Que te vaya bien, te dije. No estás solo, te dije. Te queremos, te dije. La despedida al viaje más largo y las palabras tan pocas, triviales, como si se tratara de un viaje del que ibas a volver, no como ese del que ahora sos pasajero, un pasajero dócil, tu carita dormida bajo el cristal del féretro. Y le puse sus crocs, dice Luz Marina y sonríe. ¿En qué terreno arenoso o gaseoso habrás aterrizado calzando tus crocs? Una isla quizás, un solentiname en los anillos de Saturno, o un mar lleno de tormentas inmensas en Júpiter. Me pregunto qué viento estarás oyendo vos, Ernesto. Un viento estelar, los largos dedos de tu amado despeinando tu pelo cano, tus manos sosteniendo la boina negra, último recuerdo de tu vida. Frágil como un papiro antiguo, quedaste prendido en mi memoria. Oigo tu voz cuando paso las páginas, los largos besos que leo para retenerte en la noche a la que arribará pronto este día que ya no verás. Esto lo escribí el día que murió Ernesto. Bueno, muchísimas gracias también por darnos esta oportunidad de hablar de alguien al quien quisimos tanto y que fue tan importante en nuestras vidas, que nos dio tanto y que nos va a seguir dando, porque la poesía tiene esa enorme maravilla, ¿no? De que nunca se acaba. Cuando el poeta es bueno, los libros ahí están y siempre tienen su manera de salir y de hablarnos. Así es. Gracias, pues. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos, de verdad, y que viva Gracias Ernesto. a los que nos vieron y a los que estaban ellos escuchándonos, al Faro, a Natalia, a vos, Juan. Espero que nos encontremos pronto en carne y hueso y no por este medio tan raro, pero bueno. Claro, llegará ese día. Llegará ese día. Bueno, muy bien. Bueno, un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao.